espero que todo el mundo haya traído su Biblia de papel, su Biblia electrónica. Trate de concentrarse, trate de no pensar en Facebook ni nada de esas cosas. Vamos a estar hoy en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Específicamente vamos a estar trabajando con versículos 25, 26, 27, 28 y 29 de este capítulo 6. Y Ale me va a ayudar a pasar la presentación, gracias. Y yo lo escribí ahí, pero lo voy a leer aquí de la Biblia. Ahí está escrito, Entonces voy a leerlo. ¿Estamos listos? Nos ponemos listos. Dice: y hallándolo al otro lado del mar le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Esta es la palabra con la que hoy vamos a trabajar y me ha encantado, me ha bendecido tanto este texto, porque hoy aquí Jesús está trabajando aquí con los judíos de su tiempo, de su época, pero me encanta porque la palabra trasciende y viene a nuestro contexto, porque hoy el Señor quiere poner un fundamento diferente en nuestras vidas al caminar con Jesús. Amén. El contexto de esta palabra, de estos versículos, está desde que inicia el capítulo 6, donde se alimentaron a los 5,000. Ese es el contexto inmediato. Entonces está pasando una algarabía, algo está pasando en Jerusalén, está pasando cosas allá. ¿Qué está pasando? Bueno, que el maestro, que el Galileo está mostrando señales, prodigios, formas, cosas. Y la gente anda de allá para acá. Es como, esas son esas noticias que yo no sé, como cuando algo está pasando o alguna noticia muy importante en algún lugar y la gente corre y pone las noticias y está al tanto de todo, Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento en Jerusalén. Exactamente eso. O en Judá. Está ahí. Ellos están ahí, en Galilea, perdón, es donde está pasando eso. Y la gente, todo el mundo quiere saber dónde está Jesús y todo el mundo corre detrás de Jesús. ¿Qué va por allá? Vamos. Y van y buscan sus barcas y buscan sus cosas porque ellos quieren estar donde está Jesús. Y hasta ahí todo va lindo. Hasta ahí todo va 100 puntos. Porque, uy, qué carga este pueblo detrás de Jesús. Uy, ¿cómo me convencen estos judíos? Pero aquí Jesús, y ellos, vean, si usted sigue viendo ahí, Jesús hace un montón de cosas, la gente anda detrás de Jesús. Uy, cuando yo leía esto, yo decía, qué carga, ojalá era como un avivamiento, era como algo que estaba pasando ahí en el pueblo de Israel. Pero cuando estamos en esta escena, que es a la que vamos, Jesús quiere corregir una actitud en el corazón de los judíos, porque resulta que estos judíos no estaban buscando a Jesús en la forma que debía de ser buscado Jesús. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y entonces Jesús viene y se trae estos versículos tan sencillos. Usted lee eso y usted entiende, pero vamos a entrarle un poquitito, vamos a meterle un poquitito ahí. Y vamos a profundizar una pirusquita y nos vamos a dar cuenta que la actitud del pueblo buscando a Jesús no es una actitud correcta, no es una actitud de lo que Jesús estaría diciendo: uy, sí, papá, este es el pueblo que me diste. No. Y yo quiero también que la palabra se levante y nosotros nos podamos ver en la palabra como un espejo y usted y yo podamos analizar cómo estamos buscando nosotros a Jesús. Amén. Entonces, vamos a pasar a la otra filmina.
Jesús viene y aunque ellos le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste? ¿Pero en qué momento te nos escapaste? Vean que Jesús ni siquiera les dice: me vine por aquí, me vine por allá. No, 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 no. Él simplemente le dice: de cierto les digo que ustedes me buscan por otras cosas. O sea, él fue al grano. Jesús viene y quiere poner ese fundamento correcto y desde el momento, como decimos nosotros, fue al punto. Centró su interés no en el hecho de dónde venía, sino en algo superior que ellos tenían que aprender. Él viene y les empieza a hablar. Vean qué manera de evangelizar Jesús. Él les viene y les dice: no, 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 no. Yo tengo algo importante, superior, espiritual, que ustedes tienen que tomarlo, guardárselo y vivirlo. Eso es lo que les está diciendo. Él había sido enviado por el Padre, nosotros lo sabemos, porque nosotros tenemos la palabra. Pero imagínense en esos judíos enfrentando todo su conocimiento, lo que habían sido enseñados, la Torá, todas las cosas de la ley del quehacer, la ley del vivir ahí, con todo lo que ellos sabían, todo el ritual, todo, y creer que alguien que venía de Galilea decía que era el enviado del Padre, el enviado de Dios. O sea, todo eso estaba haciéndose en medio de ellos, un montón de enredos en sus neuronas para entender si realmente era Él. Pero Jesús, con su amor y esa forma que Él tiene, Él viene y le dice, entró directamente a corregir la razón por la cual lo estaban buscando. La razón por la cual lo están buscando. Vamos a la otra. Porque mientras ellos solo estaban pensando en los milagros, en las cosas que veían a Jesús hacer, ellos solo les llamaban la atención las luces, las flores, las cosas que podían ver de Jesús. No iban más allá de lo que Jesús quería mostrarles. El Señor quería elevar un poco más para allá de lo material, Jesús también hoy quiere llamar nuestra atención. ¿Cómo has venido a Jesús? ¿Cómo es tu caminar con Jesús? Porque no solamente es esto en un momento dado de que yo necesitaba, que yo me sentía sola, que yo tenía un vacío y vino Jesús y no, caminando con Jesús. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo buscas a Jesús ahora en su vida, en mi vida? ¿Cómo estamos buscando a Jesús? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Cuál es mi intención para acercarme a Él? ¿Cómo le busco? ¿Cómo quiero? Y Jesús, eso es lo que hoy quiere hacer en nosotros, llamar nuestra atención, como llamó a la atención de aquellos que lo buscaban, de aquellos que andaban detrás de Él. Dice que entonces vamos a trabajar hoy con 4 fundamentos. Vamos a ver por dónde vamos aquí. Vamos a trabajar 4 aspectos. Vamos a poner el primer aspecto, Ale. ¿Por qué buscaban a Jesús? Y esa es una pregunta que usted y yo tenemos hoy que contestarnos ahí, mientras vemos aquí. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué nos motivó en un momento dado? Pero ¿qué nos sigue motivando? ¿Qué nos sigue motivando? Porque yo no solo busqué a Jesús en un momento dado para obtener salvación, que fue el primer momento, el primer paso, ¿verdad? Sino que sigo haciendo yo para buscar a Jesús. ¿Cómo le busco? ¿Cómo me encuentro con Él? ¿Qué hago yo? Esa es la misma pregunta que nosotros tenemos que contestarnos. Es esa pregunta que usted y yo tenemos que contestarnos. Esos 4 aspectos fundamentales. Porque a ellos no venían a Jesús porque estaban interesados en la verdad de Jesús, en lo que Jesús pudiera darles. No, resulta que el día anterior Jesús había dicho a 5,000 que se sentaran, pidió pan, pidió unos peces, oró al Padre y ellos donde vieron que habían sido saciados, este hombre tiene algo. Si nosotros al que buena sombra al que buen palo se arrima, buena sombra le cobija. Este tiene algo. No es que hay que andar, hay un interés. ¿Cómo? ¿Por qué busco yo a Jesús?
aparentemente lo que él hacía no era de mucho, no estaba manifestando el interés para buscarle. Por eso él viene y les dice: de cierto os digo que ustedes me buscan, no porque ustedes han visto señales de quién soy yo, de que soy el Mesías, de que yo puedo, de que tengo el poder, de que el Padre me envió, de que yo soy fiel, de que yo puedo hacerlo. No. Ustedes me buscan, dice aquí, porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero no era el pan pararán, era el pan pararán, pan. Como cuando estábamos chiquitillos, el pan Camacho, que había, ¿verdad? O en pan Bimbo. Era el pan, la comida, lo material, lo terrenal. Desgraciadamente no era su predicación. No es que habían entendido lo que apuntaban sus señales. Los atrajo otra razón. Buscaban a Jesús por otra cosa que no era lo correcto. Vamos a seguir. La que sigue, Ale. Por eso Jesús les dijo, entendiendo y viendo la actitud del corazón de ellos, porque a Jesús no se le pasa nada, hermanos. Es que esto es lo bonito de Jesús. Y esto es lo lindo de la palabra. Y esta palabra tiene que venir y calar en nosotros para que nosotros digamos: ¿por qué yo estoy buscando a Jesús? ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva a orar todos los días? ¿Qué me motiva a venir a la iglesia? ¿Qué me motiva buscarlo, a hacer un devocional? ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva a hacer lo bueno? ¿Qué me motiva? Es que eso es importante, hermanos. Esas son preguntas importantes. Esas son preguntas importantes. Por eso Jesús les dijo: de cierto os digo que ustedes me buscan no por lo que habéis visto, sino porque ustedes comieron pan y quedaron saciados. Lo cierto es que la mayoría de la gente de los tiempos de Jesús y de nuestros tiempos solo están preocupados por lo material. Se afanan por atender sus necesidades físicas y descuidan muchas veces las necesidades espirituales. Y cuando vienen a las necesidades espirituales por una circunstancia que están viviendo, y muchas veces tal vez no es una circunstancia, es que ya se les hizo religión, no es una vida, no es porque quiero tener comunión, no es porque quiero estar con mi compañerismo, venga compañerito aquí juntos tú y yo. No. Entonces se desgastan su energía, desgastan toda su fuerza. Usted ve gente que siempre anda cansada. ¿Por qué? Porque su vida es solo trabajo secular. Y usted tiene tiempo para orar. Ay, viera, y es que no me alcanza. Y es que yo chato. Y es que yo no puedo. Hay un desgaste, hay un afán. Este tiempo en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo de afán. Es un tiempo de afán. Es un tiempo que usted a veces tiene que tener 2 trabajos, porque si no, no le alcanza. Y lo digo porque yo tengo 2 trabajos, porque si no, no nos alcanza para poder. Y no es que uno quiere comer el montón, no, es porque es difícil. Y Jesús entiende que hay un trabajo por el cual usted y yo tenemos que trabajar. Pero usted no puede perder su vida en eso. Usted no puede perder solo su tiempo en eso. Usted no puede desgastar su tiempo, que no le quede para venir a la palabra, que no le quede tiempo para venir a la iglesia porque se cansó, que no le queda tiempo para adorar a Jesús, que usted se desconecta, pero no del mundo, se desconecta de la iglesia y de la vida de la iglesia. Eso es el fundamento que hoy el Señor está trayéndonos a nosotros, como lo trajo en aquel momento con estos judíos. Para el Señor estaba claro cuál era el planteamiento de las multitudes. Había llegado un nuevo día y volvían a tener hambre. Así que le buscaron con la finalidad de llenar otra vez sus estómagos gratuitamente. Y a veces nosotros vamos a Jesús así: Señor, dame. Señor, necesito. Señor. Y no me preocupo por los demás. ¿Quién no dice la palabra que si yo me preocupo por los demás, Él tiene cuidado de mi vida?
No dice eso. No dice la palabra en Mateo también, capítulo 6, que por qué nos preocupamos, qué hemos de comer, qué hemos de vestir, si Él tiene cuidado de nuestra. No dice eso. Pero ¿dónde se van todas esas palabras? Me pregunto yo. ¿Dónde se van todas esas palabras cuando yo me desgasto? Cuando yo me desgasto por completo. Hay que hacer, tengo que trabajar, tengo que hacerlo. Tengo que ir, es que si no salgo a las 8 no se puede, pero es que, no, yo no puedo ir entre semana a la iglesia, jamás, tengo mucho que trabajar, no, ni siquiera lo intento en apartar un momento, ni siquiera lo intento, me pierdo por ahí, entonces descuido mi vida espiritual y busco a Jesús solo cuando ya el agua la tengo hasta aquí. Porque mi forma de buscarlo es una forma religiosa, es una forma que no tiene vida, es una forma que no, porque si yo lo busco en una forma que tiene vida, yo siempre voy a ir adelante, siempre voy a querer las cosas del Señor, siempre voy a estar lista. Sí, Señor, no importa. No importa si no dormí, no importa si no comí, no importa, aquí estoy, Señor. Sí, Señor, aquí estoy, porque he entendido que a Jesús se busca de corazón, esa actitud de corazón, no por lo que me pueda dar. Y lo que Él me da, Él sabe que me lo da porque me ama. Como hoy cantamos, en Cristo yo sé quién soy. Y yo me preguntaba mientras cantábamos, en realidad sabremos que Cristo sabe, que en Cristo yo sé quién soy. Yo me preguntaba eso, porque a veces caminamos como si no tuviéramos a Jesús. Y cuando viene la circunstancia, usted sabe que tiene que orar, pero usted no se para a orar. Usted sabe que tiene que leer la palabra, pero usted no lo hace. Y usted manda los recados y manda en el WhatsApp y manda para acá, háganlo por mí. Pero no le toca a otro, le toca a usted y me toca a mí. Amén. ¿Cuáles son las motivaciones que nos impulsan? Vamos a poner la otra. Las motivaciones que nos impulsan a seguir a Jesús. Eso debe ser algo que usted y yo tenemos que estar siempre ahí, en esa introspectiva, ahí. ¿Qué me impulsa? ¿Por qué? Que Jesús dijo que este tipo de comida perece, hermanos. Este tipo de comida, los afanes de este mundo ahogan las semillas, lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Y no sabemos un montón de cosas de la palabra, pero cuando nosotros tenemos que ponerla en práctica se nos olvidó. Y eso significa que no nos la sabemos. Yo sé la palabra cuando yo la puedo poner en práctica. Y si la palabra dice que los afanes de esta vida ahogan la palabra, y si Jesús dijo que este tipo de comida perece, porque yo insisto en desgastarme en las cosas que no me van a producir vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy tan terco o tan terca? ¿Por qué? Dice aquí, en el sentido de que no puede llenar el vacío del corazón y tampoco tiene un valor permanente. Aquí es cuando nosotros demostramos cómo somos, hermanos. Aquí es, en este aspecto, cuando usted y yo de verdad tenemos lo correcto para buscar a Jesús. Isaías ya lo había declarado y se lo leo a ustedes. Isaías 55, 2 y 3 dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Sí, en el caso de los judíos, en los tiempos de los judíos, ellos vivían oprimidos, ellos eran pobres, ellos vivían llenos de impuestos, vivían en un tiempo muy difícil. Los romanos les hacían la vida imposible, les ponían tributo, les ponían a hacer un montón de cosas. Claro que ellos andaban buscando un libertador, o alguien que ellos anhelaban vivir diferente, vivir una vida diferente, pero Jesús viene y les explica que no es ese tipo de comida, que no es ese tipo de vida la que ellos necesitaban. Los judíos de los tiempos de Jesús y la gente de nuestros días gastaban, y nosotros gastamos las energías en una búsqueda desesperada de cosas materiales que nunca nos van a satisfacer, hermanos, que nunca nos van a satisfacer. Nada nos va a satisfacer, ni a usted ni a mí, solo Jesús.
Solo Jesús, solo Jesús. Y así como Jesús está poniendo ese fundamento, Él quiere que lo pongamos en nuestras vidas. Ese es un aspecto. Aspecto número 2 que lo vamos a ver. Jesús les dice aquí, trabajen por la comida, dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Nadie nos está diciendo que usted se encierre en la casa y no trabaje. No, hay que trabajar, porque el que no trabaja no come. Pero la actitud suya debe de ser diferente. Usted no puede solo pensar en el trabajo, hermano y hermana. Y yo, no podemos pensar solo en eso, no podemos pensar, no, nosotros, nuestras mentes tienen que ir, como dice el libro de Colosenses, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, buscando las cosas de arriba. Por eso Jesús viene y les dice, trabajen por la comida que no va a perecer, es una comida que va a traerte vida eterna. Si usted come todos los días de Jesús, usted va a tener la fuerza necesaria para poder enfrentar su día a día. ¿Y cómo se hace eso? Ustedes saben, los ejercicios espirituales. Como decía ahora mamita, a veces no nos damos cuenta de la importancia del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué mamita sentía esas cosas? Porque en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros hoy aquí reunidos, parte del cuerpo, la vida del Cordero fluye. Y por eso es que ella se sentía diferente. Es cierto, nosotros en la casa oramos, adoramos y hacemos cosas espirituales, pero qué diferencia cuando venimos y nos juntamos. Qué diferencia. Eso es lo que el Señor quiere traernos hoy. Es más fácil aferrarse a lo que pertenece al tiempo que permanecer indiferentes a las cosas que son de la eternidad, porque las cosas espirituales a veces, como no las entendemos todas, entonces usted, como no entiende, usted no entiendo, entonces mejor no. La exhortación que el Señor hace aquí tiene que ver con cuál es nuestra preocupación principal, a la que le dedicamos la mayor parte de nuestras energías. ¿Dónde usted se esfuerza más? ¿Dónde yo me esfuerzo más? ¿Cómo me alimento yo todos los días? Así como usted para estar saludable, y ya todos sabemos, ¿verdad? Más en ciertas edades en que ya entramos, ¿verdad? Ciertas edades usted ya no es igual, un cuerpo no funciona igual a los 20 que a los 50, por ejemplo, ¿verdad? Y yo me imagino que más grandes no funciona menos, o sea, funciona más diferente. O sea, entonces no es la misma. Usted a veces tiene la energía, la idea aquí, yo soy muy así, yo tengo todo aquí, y soy súper lentita aquí. Eso me desespera. Pero yo he entendido que es que ya yo no tengo 20 años, aunque yo quisiera. En mi mente sí, yo tengo una mente que voy volada, pero mi cuerpo no responde igual. Y uno se cuida, y usted toma magnesio, y usted toma esto, y que no me duelen las rodillas, y corre y hace ejercicio, y come a las horas, y ¿verdad? Y toma agua, y usted no quiere que se le caiga nada, y ¿verdad? Ya usted no sabe qué hacer. Pero ¿cómo voy a desgastar? Sí, eso es parte. Y yo digo, bueno, yo quiero estar, como dice Gerard, estemos saludables porque tenemos que servirle mucho tiempo al Señor. Por eso es que nos cuidamos también nosotros. Hay que ir a hacer ejercicio, haga, para servirle al Señor. Pero así como usted se cuida, usted tiene que cuidar su vida espiritual. Y su vida espiritual debe de ejercitarla. Así como usted hace ejercicio, los que hacen ejercicio, y entre más ejercicio haga, más usted desarrolla la destreza. Entre más corra, más destreza hay. Yo digo, unos 50 sermones, unos 100 sermones, ya yo empecé bien, ya me ejercito, porque yo no estoy ejercitada en esto de hacer un sermón, hermanos. Esto cuesta demasiado, son horas de horas. Y usted lee, y aquella cosa se le pega aquí, y usted lee, y usted, Señor, pero ¿por dónde me lleva? Y usted, bueno, no les quiero cansar con el cuento. Siempre que me vengo aquí, como en estos momentos, no duermo. Entonces vengo, hice vigilia toda la noche, más la semana que no he dormido nada bien.
Y anoche al final le dije, Jesús, ya no voy a discutir más. Y empecé a orar. Y me dormí orando. Pero estamos hablando que como 4 de la mañana y me levanté a las 5:30. O sea, pero ¿por qué? Pero entre más uno se ejercita, más destrezas tiene. Por eso es importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Trabajemos por esa comida que no va a perecer. Pasémosla, Ale. Su perspectiva en cuanto a Jesús y su ministerio estaban totalmente equivocados. Su interés se centraban en lo que podían recibir de él a nivel material, y todos sus esfuerzos estaban orientados a ese fin. Así somos nosotros. Queremos solo que Jesús nos dé y nos dé y nos dé y nos dé. Es que hay algo que nosotros también tenemos que hacer, y Jesús dice: trabajen, trabajen. Hay algo que hay que hacer. Trabajen. Trabajen, hay algo que hay que hacer. Versículo 27 lo tengo en ruedita, subrayado, con verde, con anaranjado, con amarillo, con todos los colores. Porque Jesús dice: trabajen, trabajen, trabajen. Usted y yo tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar. Pero ¿qué es ese trabajo? El buscar de Él, el buscarlo a Él, el desgastar nuestra energía que sea en Él, no en desgastar mi energía en cosas que usted y yo nos morimos y no nos llevamos nada. Pero usted se muere y se lleva todo esto. Usted se muere y yo le decía hoy al Señor en la madrugada: ay, Señor, hoy no siento que ya me voy a tu presencia, pero porque a veces me dan esos chocheras, pero hoy le decía: Señor, pero qué rico de verdad es cuando uno pasa tiempos con el Señor. Qué bendición. Y yo sé que estas cosas es el Espíritu para poder, porque hermanos, no es fácil estar aquí delante de ustedes. Ustedes no es que ustedes son importantísimos de Dios. Ustedes son los preciados de Dios. Y hay que tratarlos. Las cosas preciadas de papá, yo tengo que cuidarlas. Entonces yo no me voy a parar aquí a decir cualquier animalada, cualquier cosa que a mí se me ocurra, o cualquiera, como dicen los viejillos, cualquier ayotada. Aquí me quedo y abro la Biblia y entonces ay, vosotros los que se alegráis. No, hay una responsabilidad, porque Dios los ama, porque Dios nos ama a todos. Amén. Entonces, hermanos, trabajemos. Hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer, y es buscar esa comida, trabajar por esa comida que nos da vida, esa comida que nos da vida eterna, esa comida que no nos deja, esa comida que el Señor tiene para nosotros, que nos levanta, que nos anima. Cuando nosotros venimos a la salvación, usted sabe, porque eso era la duda que había entre los judíos. Los judíos decían, bueno, que por eso ellos le preguntan: bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y nosotros sabemos que nosotros, para venir a salvación, usted no puede producir nada. La salvación es ¿de quién? De Dios, dice la palabra. La salvación es del Señor en Apocalipsis. Nosotros no podemos producir nada por nosotros mismos. Es una iniciativa de Dios. Es una iniciativa de Dios. Pero de una vez que usted y yo hemos recibido esa vida, usted no se puede quedar ahí esperando que Dios lo transforme. Como decía Nati hoy en la alabanza: Señor, aquí estamos con un corazón abierto, decía ella, para que usted haga su obra. Pero sí, Dios hace su obra, pero si no está la disposición, si no está esa apertura, si no está esa búsqueda, si no está ese es el trabajo. Porque usted no viene al Señor y se queda ahí: bueno, viene el Señor, aquí me quedo, Señor. Transfórmame, aquí me quedo, Señor. Haz tu obra en mí. Como decía Nati, que la obra que Él comenzó, aquí me quedo. Sí, hay algo que Él ya empezó, pero hay una responsabilidad suya y mía en este caminar con Cristo. Por eso es que el Señor hoy quiere poner bien claro este fundamento. Amén. No podemos nosotros
pensar en esa pasividad absoluta, ¿verdad? Esa pasividad esperando que Dios haga todo. Envía tu chorro de bendición. Chorréame, Señor. Y que el Señor se abra que el cielo y usted le cae, sí Señor, ahora sí, camino a la perfecta. Y no, sabemos que la vida cristiana no es eso. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana, por eso Jesús dice, trabajen por la comida, la comida que no perece. Amén, amén. Ok. Permítame un momentito porque me acabo de perder. No sé por dónde voy. Aquí en mi presentación, aquí estamos. Ok, entonces hemos visto 2 puntos. ¿Por qué buscamos a Jesús? Y el otro de trabajar por la comida que no perece. Ahora, vamos al punto número 3. Póngamelo, Ale, a ver, pásame el otro. Ajá. Aquí en el punto número 3 Jesús está hablando de esa comida que nos da la vida eterna, de esa comida que nos da la vida eterna. Vamos a pasar aquí. Ajá, vamos aquí. Jesús lo que hizo fue usar una necesidad física como era el hambre para mostrarles una necesidad espiritual que ellos tenían. Entonces Él hace esto, Él les dice, sí, ustedes van a siempre tener hambre. Y ustedes cuando tienen hambre, ustedes van y buscan pan, el pescado, el vino, lo que ustedes comen y se quita el hambre. Pero hay un hambre espiritual que solo con otro tipo de comida se puede saciar. Eso es, en realidad lo que estaba usando era hambre física para llevarles a pensar en esa hambre espiritual. Lo que el Señor resalta aquí es la autoridad que solo Él tenía para poder dar de esa comida. Solo viniendo a Jesús, hermanos. No es yendo a un curso de tal cosa, un curso de esto. No, es buscando a Jesús. Por eso es importante que nosotros analicemos cuál es nuestra actitud para buscar a Jesús. Porque si eres el único que tiene la autoridad para darnos esa comida que permanece para vida eterna, porque el Padre fue a Él al que lo señaló, Él es el único que me puede dar a mí esa comida, no hay nadie más. Entonces, hoy el Señor lo que quiere es que usted y yo entendamos que es importantísimo analizar mi actitud, que yo debo hacer un trabajo y que esa comida solo me la puede dar Jesús. Yo no puedo ir a otra fuente, la fuente es Jesús. A los judíos no les gustó la respuesta de Jesús y por eso le pidieron señal milagrosa. En el 30 dice, entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Porque ellos no creyeron que de Jesús podía venir esa comida de vida eterna. Ellos no creyeron, ellos no podían imaginarse que de Jesús pudiera venir eso. ¿Por qué? Porque sabían que había nacido en Galilea, porque conocían a su familia, porque ¿cómo era posible? Porque así no era como ellos pretendían que viniera el Mesías. Entonces para ellos era imposible recibir eso, pero para usted y para mí, ¿cómo sabemos nosotros? Pasemos, Ale. No era la falta de evidencias, porque Jesús había hecho milagros, había hecho un montón de cosas. No era la falta de evidencia, sino que querían seguir provocando a Jesús porque ellos no entendían que ellos tenían un hambre espiritual. Ellos creían que solo tenían una hambre física y que solo así, bueno, tal vez nos dé otro poquito de pan. Bueno, así tal vez nos dé más peces. Bueno, así, aquí es bueno arrimarse porque con Jesús siempre hay comidita y de todo. Esa actitud es lo que Jesús está corrigiendo aquí en la palabra y es importante que se corrija en nosotros. ¿Estamos convencidos nosotros de que Jesús realmente es el que dice para nosotros? Usted y yo cuestionamos las señales de Jesús, lo que Jesús hizo. ¿Se ha convertido Jesús en un Jesús histórico o es realmente un Jesús real a su vida? Esas cosas son importantísimas que usted y yo no las contestemos, porque si no nos hacemos religiosos.
Jesús es de verdad ese que se levantó de la tumba para usted. Es ese Jesús, su amigo, su buen pastor. El que conoce su nombre, el que lo llamó por nombre, el que le dice, el que tiene hambre y sed, venga y tome de mí. Y si está conmigo, nunca más va a tener sed. ¿Usted cree en esas palabras? Cree, camina, las habla, las vive. Esa es la comida. Esa es la comida que solo Jesús le puede dar y me puede dar, nadie más. Aunque usted diga, ay, pero ¿cómo? Si aquí en el libro de Esther dice, no. Usted tiene esa relación con Jesús. Es que esto es, hermanos, por eso me ha encantado ver a Cristo aquí. Me ha encantado ver a Cristo aquí. Yo amo todo lo que escribió Pablo a la iglesia, pero ver a Cristo aquí en los evangelios es caminar con Él, es caminar con lo que Él hace, con lo que Él hizo, lo que el Padre lo envió a Él a hacer. Entonces, ¿estoy creyendo yo en esto? ¿Tengo motivaciones correctas para buscarlo? ¿O estoy buscando solo para que Él me dé cosas? ¿Por qué lo busco? Lo amo verdaderamente. Amo a Jesús. Esas cosas para nosotros es importantísimo entenderlas, para usted y para mí, porque no era como los judíos, que ellos no tenían esta palabra. Jesús no había muerto aquí. Jesús tenía que revelarse. Ellos entendieron hasta que después Jesús resucitó, pero nosotros somos bienaventurados porque hemos creído sin haber visto. Pero Jesús tiene que levantarse así, vívido. Jesús tiene que levantarse así, real. Un Jesús real, no un Jesús histórico, no un Jesús que porque ustedes saben que esto es una filosofía que ahora anda. La gente no cree. Usted quiere hablarle a la gente de Jesús. Sí, yo he oído de ese, pero no es un Jesús, no tienen a Jesús como usted y yo lo tenemos, ese Jesús real, ese Jesús que usted camina con Él. No, es un Jesús histórico. Exactamente, no por vivencia. Es un Jesús de un libro. Por eso es tanta problemática ahora con la palabra, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos su palabra, tenemos que comer esa comida que solo Él nos la puede dar. Amén. Punto número 4, aspecto número 4, Ale. ¿Qué debemos hacer? Preguntaron los judíos. ¿Qué obras debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Es otra pregunta, es otro aspecto importante que usted y yo, que sale de estos 5 versículos, que sale de aquí. Lo que les quería decir ahora es que para conseguir esta comida eterna, ellos sí tenían que hacer un trabajo, y que ya lo hemos hablado. Y ese trabajo tiene que ver con fe, tiene que ver con creer, tiene que ver con hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esas preguntas se lo hicieron muchas veces a Jesús. El joven rico le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Dijo. ¿Por qué? Porque los judíos eran buenos para hacer obras. Y el Jesús le dijo, haz esto y eso. Todo eso lo he hecho desde mi niñez, dijo. Así dijo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, bueno, vaya, venda todo y reparta todo entre los pobres. Qué tortón, ya eso no puedo. Y ya no lo sigue, ya. Qué triste, Señor, no puedo, qué triste. Porque para los judíos hacer cosas eran muy fáciles. Acuérdense que ellos, para poder entrar a la presencia de Dios, ellos tenían un montón de ritos, un montón de formas. Y para nosotros, aunque no tenemos los ritos, a veces nos podemos perder en esas cosas también. Por eso es que es Jesús, por eso es que es con Jesús, por eso tiene que ser por fe, por creer. Por eso Él les dice, vean lo que Él dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló el Padre.
porque a este señaló el Padre. Es por Él. ¿Por qué hay que trabajar y esforzarse por algo que nosotros mismos no podemos conseguir, sino que al final es por gracia? Bueno, hay cosas, la palabra dice que nos esforcemos en la gracia. Eso dice Timoteo, porque hay cosas que a usted y a mí nos tocan. Y ya sabemos que no es que nos quedamos ahí vegetando. Es la fe, pasemos, ¿sale? Es la fe, la única que nos va a traer a ese cauce para recibir las cosas de Dios. Pero es creerle a Él por lo que Él es, no por lo que Él me da. Es creerle a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace. Es creerle a Él por lo que Él es, no porque Él dijo o no dijo. No, es por lo que Él es. Por lo que usted ve de Jesús, necesitamos encontrarnos con este Jesús vivo. Y aquí hoy Jesús nos dice: crean en mí, crean en mí, crean en mí. Esta es la obra de Dios, dice el 29, que creáis al que Él ha enviado. Amén. El reconocimiento expreso de que no podemos hacer nada para salvarnos. Usted y yo eso lo sabemos. Pero los judíos hacían un montón de cosas para tratar de conseguir la salvación. Por eso cuando Jesús les dijo que solamente creyendo ese trabajo, ellos no podían entender esas cosas. Pero usted y yo sí podemos entender que hay cosas que hay que hacer, que a usted le corresponde algo, que a mí me corresponde algo. Amén. Amén. Pasemos la otra, ¿vale? Nos falta esta y otra. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Jesús lo que quería decirles no era que para obtener esa comida que daba vida eterna tendrían que hacer ciertas obras especiales. Y usted sabe que eso no es así. Usted sabe que en la vida, por eso a veces nosotros vivimos una vida cristiana complicada, porque la vida en Cristo es sencilla, es creer. Es creer que Cristo lo hizo, que Cristo le da a usted. Si Cristo le dice que usted tiene todo lo puede en Cristo que lo fortalece, usted tiene que creer eso. Es creerle a Él, es creer que en la cruz ya no vivo yo, que vive Él en mí, y que lo que yo vivo es porque yo tengo fe en Él. El creer es: niéguese a usted mismo, tome su cruz, su yo, todos los días y vaya en pos de mí. Pero a nosotros se nos quedan todas esas palabras ahí. Hoy el Señor quiere levantar esa palabra. Amén. ¿Qué debemos hacer? Entonces, Jesús puso 4 fundamentos o 4 aspectos importantes con estos judíos y nos los trajo hoy aquí, nos los sirvió. Uno era: ¿por qué buscamos a Jesús? Otro era: trabajemos, pero por la comida que no perece. El otro era que nosotros tenemos que buscar esa comida que solo Jesús nos puede dar. Y el último es: ¿qué debo de hacer? Debo de creer, tener fe. Amén. 4 aspectos que sacamos de estos versiculitos de aquí, donde Jesús se muestra como ese pan de vida, donde Jesús se muestra que Él puede saciarnos, que todas sus necesidades y que mis necesidades Él las tiene. Él sí sabe por dónde nos lleva, cómo lo lleva. Y vamos a terminar con esta otra. Ahí hay unas preguntas. ¿Cuál era la razón? No hay que contestarlas aquí, pero vamos solamente a dejarlas ahí para meditar. ¿Cuál era la razón por la que los judíos buscaron a Jesús el día después del milagro de la multiplicación de panes y peces? Eso es importante. Cuando Dios hace cosas en usted, después, ¿cómo es su reacción? ¿Cómo busca usted a Jesús? ¿Cómo se acerca usted a Él? Usted se está acercando al Jesús vivo, al verdadero. Creo que eran auténticos creyentes. ¿Seré yo una auténtica creyente? ¿Seré yo esa creyente que Jesús espera de mí? Está esperando mis respuestas, mis formas. Nosotros, ¿cuáles son las razones por las que buscamos a Jesús? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cómo me acerco a Él?
¿Cómo debemos de entender las enseñanzas de Jesús en nuestro tiempo? ¿Será esto que vimos ahora solo para los tiempos de Jesús? ¿O puede trascender? ¿Trasciende la vida de Jesús en los evangelios? ¿Trasciende a mi vida? ¿O yo me quedo solo con las cartas de Pablo, porque Pablo y el libro de los Hechos? Trasciende Jesús a mi vida, a mi caminar, trasciende. Lo veo yo como, no como Dios, no como cuando a veces uno dice Dios, el Padre, no, Jesús, Cristo caminando conmigo todos los días, aquí estoy. Me encuentro con Él, lo veo en la palabra, me deleito, quiero comer de Él, quiero tener una relación con Él. Esto es lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Esta es su palabra para usted y para mí. Necesitamos, hermanos, necesitamos encontrarnos con ese Cristo real, con ese Cristo verdadero, porque Él fue el que hizo todo. Él fue el que pagó el precio por usted y por mí. Él fue el que le dijo: Padre, heme aquí, como está escrito en el libro, como está escrito en el rollo. Aquí estoy, Señor. Hágase en mí lo que usted quiera, no lo que yo quiera. Ese es el Cristo con el que usted tiene que cabalgar todos los días de su vida. Ese es el Cristo que lo va a llamar a usted. Ese es el Cristo que usted va a ver cuando usted deje este cuerpo y se encuentre con Él cara a cara. Ese es el Cristo cuando se abran los cielos y lo encontremos a Él. Usted y yo tenemos que establecer una relación verdadera con el Cristo de la palabra, amén. Solo ahí podemos encontrarnos con Jesús, no hay otra forma, en la palabra, amén. Bueno, Padre, gracias. Gracias por mis hermanos. Yo los bendigo, Señor. Gracias por la atención. Gracias por esta palabra, Jesús. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos de verdad cómo te estamos buscando, nos estamos acercando, cuál es mi motivación para buscarte, qué estoy comiendo de ti o no estoy comiendo, dónde estoy gastando mi energía, por qué me canso tanto, me canso porque me desgasto en el reino o no. Señor, ayúdanos con estas cosas. Necesitamos que el Cristo verdadero se revele a nuestras vidas. Necesitamos un encuentro personal con ese Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús verdadero, el Jesús que me enseña, el Jesús que el Espíritu Santo nos recuerda sus palabras, nos recuerda sus enseñanzas. Necesitamos eso que nos vivifique, porque solo Jesús en nosotros puede traer la esperanza de gloria a los demás. Señor, gracias por mis hermanos, bendíceles, bendice su semana de trabajo, bendice la obra de sus manos, Señor, bendice sus tiempos devocionales, bendice sus tiempos de búsqueda contigo, de encontrarse contigo en comunión, que nos ejercitemos cada día a encontrarnos contigo, con nuestro compañero fiel, con nuestro amigo, nuestro amado Jesús. Muchísimas gracias por este tiempo, por este rato. Te bendecimos y te honramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Quedamos despedidos. Muy buenas tardes.